Un millonario abandona un potro recién nacido débil y feo porque no le sirve. Una hermosa niña lo encuentra, lo rescata y se convierten en campeones. Lo que pasa después te dejará llorando. El amanecer se desplegaba en la finca de don Rafael como un espectáculo digno de un cuadro. Las colinas, bañadas en tonos ámbar y dorado, se extendían hacia el horizonte, donde el cielo despejado prometía un día cálido y lleno de actividad. La finca era el símbolo de la opulencia y la perfección. Hectáreas de pastos cuidados con esmero, establos de madera noble que parecían más mansiones que refugios para caballos, y cercas blancas que delineaban los potreros en perfecta simetría. Don Rafael caminaba por el sendero de gravilla que conducía al establo principal, con la misma confianza de quien sabe que todo lo que lo rodea es suyo. Alto y de complexión robusta, llevaba un traje de lino gris claro que reflejaba su carácter meticuloso. Su cabello, corto y salpicado de canas, estaba perfectamente peinado, y en su rostro no se veía ni una sola señal de duda. Sus ojos grises tenían una intensidad que ponía nerviosos a quienes trabajaban para él. Era conocido en la región no solo por su riqueza, sino también por su exigencia. Para don Rafael, cada detalle importaba, desde la calidad del heno que alimentaba a sus caballos hasta la manera en que los establos eran limpiados. Su reputación como criador de campeones no era casualidad. Era fruto de una disciplina casi militar que imponía tanto a sus animales como a sus empleados. Aquella mañana, la finca estaba sumida en una expectación inusual. Luna, la yegua más valiosa de don Rafael, había dado a luz durante la madrugada. Su linaje era impecable. Cada uno de sus hijos había sido un ejemplar destacado, ganador de múltiples competencias y objeto de admiración en las subastas. La llegada de un nuevo potro era motivo de celebración, y los empleados murmuraban emocionados mientras realizaban sus tareas matutinas. Camilo, el encargado de los establos, era quien más cerca había estado del nacimiento. De cabello castaño y con la piel curtida por años de trabajo bajo el sol, era un hombre de mediana edad que conocía a cada caballo de la finca como si fueran parte de su familia. Había pasado toda la noche junto a Luna, asegurándose de que el parto transcurriera sin complicaciones. Ahora, de pie frente al box de la yegua, observaba al recién nacido con una mezcla de curiosidad y preocupación. El potro era pequeño, más de lo que esperaba, y su pelaje, lejos de tener el brillo característico de su madre, era opaco, con un tono indefinido entre marrón y gris. Sus patas, delgadas y temblorosas, parecían incapaces de sostenerlo por mucho tiempo. A pesar de todo, el animal hacía un esfuerzo visible por mantenerse en pie, tambaleándose pero sin rendirse. «Es más débil de lo que imaginé», comentó Pedro, uno de los mozos jóvenes, mientras se acercaba para mirar. «Puede que todavía sea muy temprano para juzgarlo», respondió Camilo, aunque su voz carecía del optimismo habitual. En ese momento, un silencio pesado cayó sobre el establo. Don Rafael había llegado. Sus pasos firmes resonaron sobre el piso de madera, y todos los presentes se apartaron para dejarle paso. Su presencia imponía respeto, y nadie se atrevía a hablar sin que él lo ordenara. «¿Es este el potro?», preguntó, deteniéndose frente al box y mirando al animal con una expresión inescrutable. «Sí, señor», respondió Camilo, con un leve asentimiento. «Nació hace unas horas. Es pequeño, pero todavía tiene tiempo para crecer y desarrollarse». Don Rafael no respondió de inmediato. Dio un paso hacia adelante, inclinándose ligeramente para observar al potro con mayor detenimiento. Sus ojos recorrieron cada detalle, el tamaño, la postura, la falta de brillo en el pelaje. Finalmente, se incorporó y cruzó los brazos sobre el pecho. «Esto es decepcionante», dijo con frialdad. Esperaba mucho más de Luna. Este potro no tiene ni la presencia ni la fuerza necesarias para ser parte de esta finca. Camilo tragó saliva, intentando ocultar su incomodidad. «Señor, entiendo su preocupación, pero es muy temprano para descartarlo. Algunos potros comienzan débiles, pero con cuidado y entrenamiento pueden sorprendernos». Don Rafael lo miró directamente, y su expresión se endureció aún más. «No estamos aquí para criar sorpresas, Camilo. Criamos campeones. Este animal no tiene futuro, y no voy a gastar ni tiempo ni recursos en algo que no vale la pena». El silencio que siguió a sus palabras era ensordecedor. Los empleados intercambiaron miradas nerviosas, pero ninguno se atrevió a intervenir. Sabían que desafiar a don Rafael era un acto de insubordinación que podía costarles el empleo. «Quiero que lo saquen de aquí», continuó don Rafael, con un tono que no dejaba lugar a dudas. «Hoy mismo».
Encuentra una solución. Pero no quiero volver a verlo en mis establos. Camilo bajó la mirada, sintiendo el peso de la orden. Como usted diga, señor, murmuró, aunque cada palabra le costaba. Don Rafael dio media vuelta y salió del establo, dejando tras de sí un aire de tensión. Luna, ajena a las palabras que habían sellado el destino de su cría, continuaba lamiendo al potro con una ternura instintiva. El pequeño, tambaleándose, logró mantenerse en pie por unos segundos antes de desplomarse sobre la paja. Camilo se quedó junto a ellos un momento más, arrodillándose para acariciar el cuello de Luna. «Lo siento, chica», murmuró. «Haré lo que pueda, pero no sé cuánto tiempo me será posible protegerlo». El potro, ajeno a las miradas críticas y a las palabras que lo condenaban, levantó la cabeza con esfuerzo. Sus grandes ojos oscuros, llenos de inocencia, parecían buscar algo, tal vez una oportunidad que aún no sabía que necesitaría con desesperación. El sol ya estaba en lo alto del cielo cuando Camilo, acompañado por Pedro, preparó el pequeño remolque donde transportarían al potro. El silencio entre ellos era incómodo, roto únicamente por el sonido de los cascos de los caballos en los establos cercanos y el trino de los pájaros que anidaban en los árboles de la finca. «¿No hay otra forma de manejar esto?», preguntó Pedro en voz baja, mientras ayudaba a colocar paja en el fondo del remolque. Camilo, con el ceño fruncido y el rostro marcado por la preocupación, negó con la cabeza. «¿Sabes cómo es don Rafael? Una vez que toma una decisión, no hay vuelta atrás. Si intentamos oponernos, podríamos perder nuestro trabajo y quién sabe qué más». El potro, ajeno a lo que ocurría, estaba recostado junto a su madre en el box. Luna lo observaba con una mezcla de instinto protector y cansancio, mientras su cría intentaba torpemente ponerse de pie. Su fragilidad era evidente, cada intento terminaba con un leve desplome sobre la paja. A pesar de su debilidad, el pequeño potro parecía decidido, su mirada era de pura voluntad. Camilo se acercó lentamente a ellos, llevando consigo una cuerda y un suave trozo de tela que usaba para calmar a los animales. Se arrodilló junto a Luna, acariciando su cuello mientras hablaba en un susurro. «Lo siento, Luna. Esto no es justo ni para él ni para ti. Pero no puedo arriesgarme más de lo que ya lo hago», dijo, con la voz cargada de culpa. Lentamente, pasó la cuerda alrededor del cuello del potro, quien relinchó débilmente, confundido por la repentina separación de su madre. Luna resopló inquieta, moviendo la cabeza hacia Camilo como si intentara detenerlo, pero no tenía fuerzas para levantarse tras el parto. «Tranquila, muchacha», murmuró Camilo, acariciando su frente una última vez antes de levantarse con el potro. El pequeño animal tambaleó mientras lo conducían hacia el remolque, sus patas aún temblorosas se resistían a caminar. Pedro, con una expresión tensa, ayudó a subir al potro al remolque y cerró la puerta detrás de él. Desde adentro, los débiles relinchos del animal resonaron como un eco de desesperación. El viaje hacia el lugar donde abandonarían al potro fue silencioso. Camilo llevaba las riendas de la carreta, y Pedro se limitaba a mirar al horizonte, sin atreverse a decir nada. Ambos sabían que estaban haciendo algo que iba en contra de lo que sentían, pero también comprendían que estaban atrapados por las circunstancias. Tras recorrer varios kilómetros, llegaron a un área alejada, donde el bosque se extendía hacia un pequeño pantano bordeado por un riachuelo de agua clara. Era un lugar tranquilo, apartado de la finca y de cualquier mirada curiosa. «Es aquí», dijo Camilo, deteniendo la carreta. Pedro bajó en silencio, abriendo el remolque para dejar salir al potro. El pequeño animal, confundido y desorientado, salió tambaleándose hacia el suelo. Camilo lo observó mientras intentaba adaptarse al terreno irregular. «¿Crees que sobrevivirá aquí?», preguntó Pedro, con un tono más preocupado que incrédulo. «El río está cerca. Hay agua y pasto», respondió Camilo, aunque su voz no sonaba convencida. «Quizás la naturaleza le dé una oportunidad que nosotros no podemos darle». El potro dio un par de pasos, alejándose de la carreta. Sus patas, aún inseguras, se hundían ligeramente en la tierra húmeda. Miró hacia atrás una vez, como buscando algo familiar, pero no encontró más que las miradas culpables de los dos hombres. Camilo bajó la cabeza, apretando los puños con frustración. «Esto está mal», murmuró, pero sabía que ya era demasiado tarde para retroceder. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles y llevando consigo los débiles sonidos del potro. Pedro subió de nuevo a la carreta, y Camilo tardó un momento antes de seguirlo. Desde su lugar en el asiento, miró por última vez al potro,
que seguía tambaleándose cerca del río. Cuando finalmente se alejaron, el silencio de la carreta era tan pesado como el sol que ahora ardía en el cielo. Camilo no pudo evitar mirar hacia atrás, pero pronto el bosque cubrió el camino, ocultando la figura solitaria del potro abandonado. Cerca del río, el pequeño animal alzó la cabeza, mirando a su alrededor. El mundo era inmenso, desconocido, y lleno de sonidos y olores que nunca antes había experimentado. Dio un paso adelante, luego otro, y finalmente se detuvo cerca de un charco de agua, donde inclinó la cabeza para beber por primera vez. La vida en ese lugar apenas comenzaba para él, y aunque nadie lo sabía, aquel momento marcaría el inicio de una historia que cambiaría todo lo que parecía predestinado. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 70.000 suscriptores. Continuamos con la historia. El canto de los pájaros y el murmullo del río eran los únicos sonidos que rompían la calma de la tarde. Emilia, una niña de 12 años, caminaba por el sendero del bosque con su inseparable mochila al hombro y una libreta en la mano. Sus mejillas estaban ligeramente enrojecidas por el calor, y sus botas gastadas pisaban con cuidado el terreno irregular. Emilia vivía en una humilde cabaña al borde del bosque, junto a su abuelo, un hombre sabio que había pasado su vida trabajando como herrero y cuidando animales. Desde pequeña, él había inculcado un profundo amor por la naturaleza y un respeto especial por los caballos. Aunque no tenían recursos para criar animales, Emilia siempre soñaba con tener uno propio. Cada vez que veía un caballo en las fincas cercanas, imaginaba cómo sería cuidarlo, alimentarlo y recorrer los campos juntos. Ese día, Emilia había salido a buscar flores silvestres para completar una tarea de la escuela. Su libreta estaba llena de dibujos de plantas que iba encontrando en el camino, acompañados de pequeñas anotaciones que su abuelo le había enseñado a hacer. Mientras avanzaba, algo llamó su atención. Un débil relincho, casi inaudible, llegó desde el río. Emilia se detuvo, frunciendo el ceño, y giró la cabeza en dirección al sonido. Dejó su libreta en la mochila y caminó con cautela hacia el origen del ruido. Al llegar al borde del río, vio algo que le hizo detenerse de golpe. Entre las altas hierbas y la tierra húmeda, un potro pequeño y delgado intentaba caminar, pero sus patas temblaban visiblemente con cada movimiento. Su pelaje, apagado y cubierto de manchas de barro, estaba lejos de brillar como el de los caballos que Emilia admiraba. El animal parecía cansado, desorientado y completamente solo. «¿Qué haces aquí?», murmuró Emilia, dando un paso adelante. El potro levantó la cabeza y la miró con ojos oscuros y grandes, llenos de inocencia y un leve destello de miedo. Emilia se detuvo de inmediato, sabiendo que cualquier movimiento brusco podría asustarlo más. Se agachó lentamente, dejando que sus botas tocaran el suelo con suavidad, y extendió una mano en señal de paz. «Tranquilo, no voy a hacerte daño», dijo con voz suave, manteniendo la mirada fija en él. El potro la observó durante unos segundos que parecieron eternos antes de dar un paso hacia atrás, tambaleándose ligeramente. Emilia notó que había algo extraño en su postura. Sus patas parecían demasiado débiles, y el animal respiraba con dificultad. Era evidente que no había comido ni bebido suficiente en días. «¿Estás perdido?», preguntó Emilia, aunque sabía que no obtendría respuesta. Miró a su alrededor, buscando algún signo de que el potro perteneciera a alguien cercano, pero no encontró nada más que la soledad del bosque. Tras unos momentos, el potro volvió a bajar la cabeza hacia el suelo, como si no tuviera fuerzas para mantenerse erguido. Emilia sintió un nudo en el estómago. No entendía cómo alguien podía haberlo dejado en ese estado. «Te dejaron aquí, ¿verdad?», susurró, mientras sus ojos se llenaban de una mezcla de tristeza e indignación. Decidida, Emilia sacó una manzana que llevaba en su mochila, la última que había tomado de la cocina esa mañana. La partió en dos con las manos y colocó un pedazo sobre la palma, extendiéndolo hacia el potro. «Toma, es todo lo que tengo ahora, pero te servirá». El potro alzó la cabeza una vez más, con desconfianza, pero el hambre pudo más que su miedo. Con movimientos lentos y torpes, se acercó a Emilia, olfateando la fruta antes de mordisquearla con cuidado. Emilia sonrió al ver que comenzaba a comer, aunque su corazón seguía pesado por el estado del animal. «Eso es, pequeño. Come todo lo que necesites», dijo, mientras acariciaba suavemente su cuello. El potro no se resistió al contacto, y Emilia aprovechó para examinarlo más de cerca. Su pelaje estaba lleno de barro seco, sus costillas se marcaban bajo la piel, y una de sus patas traseras parecía ligeramente hinchada.
No puedes quedarte aquí, murmuró Emilia, hablando más para sí misma que para el potro. Si te dejo, no sobrevivirás. Tienes que venir conmigo. Sabía que convencer a su abuelo no sería fácil. Apenas tenían lo suficiente para ellos mismos, y cuidar de un potro sería una carga enorme. Pero también sabía que no podía abandonarlo. Su abuelo siempre decía que los animales eran un regalo de la naturaleza, y que era deber de los humanos protegerlos cuando más lo necesitaban. Vamos, chico. Es hora de ir a casa, dijo, poniéndose de pie y agarrando la cuerda que siempre llevaba en su mochila. Con paciencia y ternura, Emilia ató la cuerda alrededor del cuello del potro, asegurándose de que no estuviera demasiado ajustada. Tiró suavemente de ella, guiándolo hacia el sendero que llevaba a la cabaña. Al principio, el potro se resistió, moviendo la cabeza de un lado a otro, pero Emilia no se dio por vencida. «Confía en mí. No voy a dejarte solo», prometió. Tras varios intentos, el potro finalmente cedió, siguiendo a Emilia con pasos inseguros. Cada tanto se detenía para recuperar fuerzas, y Emilia esperaba pacientemente, acariciando su cuello y hablándole con palabras de aliento. Cuando llegaron a la cabaña, el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas. Emilia abrió la puerta del pequeño corral que usaban para guardar herramientas y lo acondicionó con heno y agua fresca. «Esto no es mucho, pero es mejor que quedarte solo allá afuera», dijo, mientras ayudaba al potro a entrar. Esa noche, Emilia se sentó junto al corral, observándolo mientras comía lentamente el heno que le había dejado. Aunque sabía que los días venideros serían difíciles, no podía evitar sentir una chispa de esperanza. El potro no solo necesitaba ser salvado, también necesitaba una oportunidad para demostrarle al mundo que su vida tenía valor. Y Emilia estaba dispuesta a dársela. La noche en la pequeña cabaña fue tranquila, pero la mente de Emilia no lograba encontrar paz. Aunque había logrado llevar al potro a salvo a su hogar, las dudas seguían rondando su cabeza. ¿Estaba tomando la decisión correcta? ¿Sería capaz de cuidar de él sola? ¿Cómo le explicaría todo esto a su abuelo? Mientras el potro comía en el corral, Emilia observaba desde la ventana, su rostro iluminado por la luz tenue de una lámpara de aceite. Sus manos, acostumbradas a tareas sencillas como el cuidado de las plantas o la limpieza de la casa, ahora se sentían más torpes al pensar en la enorme responsabilidad que había asumido. Pero había algo en los ojos del potro, una chispa de confianza que le daba fuerzas para seguir adelante. Al amanecer, Emilia se despertó temprano, como siempre lo hacía, pero esa mañana su rutina cambió. En lugar de salir a recoger más flores o ayudar a su abuelo en la forja, se dedicó a preparar el corral para el potro. Fue a la cocina, donde preparó un poco de avena y sacó algunas zanahorias que había guardado, sabiendo que serían más fáciles de comer para el animal que el heno seco. Mientras se acercaba al corral con el desayuno improvisado, vio al potro levantarse con esfuerzo. Sus piernas seguían temblando, y sus ojos reflejaban un cansancio profundo, pero había algo en su porte, una dignidad intacta, que la hizo sonreír. El potro la miró con curiosidad, como si también él se preguntara quién era esta niña que había llegado a su rescate. «Buenos días, chico», dijo Emilia suavemente mientras dejaba la comida cerca del animal. «Aquí tienes algo para que comas. Espero que te guste». El potro se acercó lentamente a la comida, olfateando primero antes de comenzar a devorar la avena y las zanahorias con avidez. Emilia lo observaba en silencio, sintiendo una mezcla de ternura y preocupación. Sabía que aún era temprano para saber si lograría sobrevivir y crecer fuerte, pero algo dentro de ella le decía que debían intentarlo. Su abuelo, sin embargo, era otra historia. En cuanto lo viera, tendría muchas preguntas y probablemente no estaría tan dispuesto a aceptar que un caballo abandonado viviera en su hogar. El hombre había sido siempre un hombre de principios firmes, y la crianza de caballos era una tarea difícil y costosa. Emilia, sin embargo, no podía ni pensar en devolver al potro al bosque. La idea de que algo tan vulnerable quedara abandonado otra vez le rompía el corazón. «Necesito un plan», se dijo a sí misma, sentándose en el banco de madera al borde del corral. Mientras observaba al potro, Emilia comenzó a trazar en su mente los pasos a seguir. Sabía que debía asegurarse de que el animal estuviera lo suficientemente fuerte como para mantenerse en pie por sí mismo antes de que su abuelo lo viera. Pasaron los días, y Emilia se dedicó por completo a cuidar del potro. Cada mañana, lo alimentaba con avena, zanahorias y un poco de heno, y se aseguraba de que tuviera agua limpia. A medida que el potro recuperaba fuerzas, comenzó a caminar con más estabilidad,
y su pelaje, aunque aún opaco, empezó a mostrar leves destellos de color. Emilia lo llamaba Perseo, por el tono oscuro de su pelaje, aunque no estaba segura de si ese sería su nombre definitivo. El potro parecía responder a ella, acercándose cuando la veía y dejando que la acariciara. Un día, mientras caminaba por el campo detrás de la cabaña con Perseo a su lado, Emilia notó que sus pies ya no temblaban tanto al caminar. El potro, aún un poco torpe, levantaba la cabeza con mayor confianza. Emilia le sonrió, alentada por sus avances. «Estás mucho mejor, ¿verdad?», dijo, acariciando su cuello. «Lo estás logrando». Era un progreso pequeño, pero significativo. El potro comenzaba a mostrar signos de su naturaleza fuerte, a pesar de la dura prueba a la que había sido sometido. Sin embargo, Emilia sabía que el verdadero desafío estaba por llegar: su abuelo. El viejo herrero era conocido por su carácter recto y su amor por los animales, pero también por su pragmatismo. No permitiría que algo tan costoso como un caballo viviera en su cabaña sin un buen motivo, y mucho menos uno que parecía tan débil al principio. Emilia temía que él no entendiera la urgencia con la que ella había rescatado al potro, y que le exigiera que lo dejara ir. Pero ella no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Una tarde, su abuelo llegó de la forja, cansado pero satisfecho por su trabajo del día. Emilia lo saludó con una sonrisa nerviosa, pero cuando la miró, algo en sus ojos le hizo saber que sabía que algo no estaba bien. «¿Qué es lo que tienes ahí, Emilia?», preguntó, levantando una ceja mientras veía al potro en el corral. Emilia tragó saliva, pero no se echó atrás. «Es un caballo, abuelo. Un potro que encontré en el bosque. Estaba abandonado, solo, y me pareció que debía salvarlo». El abuelo la miró fijamente por un momento. No había enfado en su rostro, solo una mirada que dejaba entrever años de sabiduría y experiencia. Finalmente, suspiró y se acercó al corral. Perseo, al verlo, levantó la cabeza y caminó lentamente hacia él, como si también quisiera conocer al hombre. «¿Y qué piensas hacer con él?», preguntó el abuelo, ya con un tono más suave. «Un caballo no es como un perro o un gato. Necesita cuidados especiales. Y, sobre todo, espacio para crecer». Emilia se acercó al corral y miró al potro con ternura. «Lo cuidaré, abuelo. Lo alimentaré, lo entrenaré. Creo que tiene algo especial. No quiero dejarlo atrás. Sé que es mucho trabajo, pero puedo hacerlo». El hombre la observó un largo rato, luego se agachó y tocó la cabeza del potro, que lo miró con curiosidad. Finalmente, se levantó y la miró a los ojos. «Bien, Emilia. Si estás dispuesta a poner el esfuerzo, entonces este potro tendrá una oportunidad. Pero no será fácil. Deberás ser constante». Emilia no podía creer lo que escuchaba. Sonrió con una mezcla de alivio y gratitud. «Gracias, abuelo». «Pero no te hagas ilusiones», agregó el hombre con una sonrisa. «Esto es solo el comienzo. Si vas a cuidar de un caballo, tendrás que ser más que solo una niña que sueña. Deberás ser responsable, y yo estaré aquí para enseñarte lo que sé». Emilia asintió con firmeza. El rescate de Perseo había comenzado una nueva etapa en su vida, una que no solo traería desafíos, sino también una oportunidad de aprender y crecer junto a aquel animal que, al igual que ella, necesitaba una oportunidad para demostrar que podía ser más de lo que el mundo había esperado de él. El paso del tiempo, como un río que fluye en silencio pero con una fuerza imparable, continuó su curso. Emilia ya no era la niña que había encontrado al potro abandonado, asustada y sin saber qué hacer. Había crecido en muchos aspectos desde aquel primer encuentro, y no solo en edad. Había aprendido a cuidar de Perseo como nunca imaginó que lo haría, desarrollando una comprensión más profunda de la responsabilidad que conllevaba criar a un caballo. Los días comenzaban a alargarse y la primavera llenaba el aire de aromas frescos y promesas de nuevos comienzos. Cada mañana, Emilia se despertaba temprano para asegurarse de que Perseo estuviera bien alimentado y cómodo en su corral, una rutina que se había convertido en parte de su vida cotidiana. El abuelo, con su carácter de pocas palabras, a menudo la observaba desde la distancia, sin intervenir mucho en el proceso, pero a veces sonriendo de forma sutil al ver el progreso del potro. Perseo ya no era el potro débil y desnutrido que Emilia había encontrado cerca del río. Su pelaje, ahora brillante y de un color marrón oscuro con algunas manchas más claras, era una prueba del cuidado que había recibido. Sus ojos, antes apagados,
Brillaban con energía juvenil, y su cuerpo se había ido fortaleciendo con cada día que pasaba. Aunque aún no era un caballo completamente adulto, su estructura ya comenzaba a reflejar el potencial que Emilia siempre creyó que tenía. La niña pasaba horas con él, no solo alimentándolo, sino también enseñándole las bases del entrenamiento. No era un entrenamiento tradicional aún, más bien una serie de actividades suaves que buscaban crear una conexión entre los dos. Le enseñó a caminar junto a ella sin soltarse, a girar cuando ella lo indicaba, y poco a poco le fue enseñando a mantenerse erguido mientras se acostumbra a la idea de llevar una silla de montar. Perseo respondía, aunque a veces aún tropezaba o dudaba, pero ya no se mostraba tan asustado. Había comenzado a confiar en Emilia por completo, y eso lo hacía más receptivo a sus instrucciones. Cada día, Emilia también veía algo nuevo en el potro, algo que la hacía sentir que sus esfuerzos no eran en vano. Cada pequeño avance se sentía como una victoria, un triunfo compartido entre ellos. En los momentos de descanso, cuando Perseo se tumbaba sobre el césped a disfrutar del sol, Emilia se sentaba junto a él, a menudo leyendo en voz baja o simplemente contemplando el horizonte. Había algo profundo en esos momentos, como si el mundo a su alrededor se hubiera reducido solo a ellos dos. Un día, mientras caminaban por el campo, Emilia decidió que era el momento de intentarlo. Ya no era solo cuestión de alimentarlo o cuidarlo, ahora había llegado el momento de probar algo más. Tenía que saber si Perseo podía hacer más que simplemente caminar al lado de ella. Necesitaba saber si podía ser un caballo que pudiera correr, saltar y tal vez, algún día, competir. No esperaba que fuera perfecto desde el principio, pero tenía que intentarlo. Se detuvo en medio del campo, mirando a su alrededor. El viento soplaba con fuerza, agitando las ramas de los árboles cercanos. Era el día perfecto para un primer intento. Emilia se agachó y acarició el cuello de Perseo, quien levantó la cabeza al instante, como si sintiera la tensión en el aire. «Hoy vamos a dar un paso más», dijo Emilia en voz baja, más para sí misma que para el potro. «Confío en ti». Con cuidado, le puso la silla de montar, asegurándose de que estuviera bien ajustada. El proceso era lento y meticuloso, pero Perseo ya estaba acostumbrado a sentir el peso de la silla sobre su espalda. Emilia, aunque nerviosa, no mostraba inseguridad, pues sabía que su propio miedo podría transmitirlo al potro. Con firmeza, subió sobre la silla, sintiendo la cálida piel de Perseo bajo sus piernas. El potro, al principio un poco inquieto, comenzó a moverse lentamente, como si entendiera que algo importante estaba a punto de suceder. «Tranquilo», susurró Emilia, mientras tomaba las riendas con manos firmes pero suaves. «Solo da un paso a la vez». Perseo hizo un pequeño avance, luego otro. No fue un trote ni una carrera, pero el simple hecho de que el potro aceptara a Emilia sobre su espalda con tanta calma fue un logro para ambos. Emilia sintió una mezcla de orgullo y alivio, pero también una fuerte sensación de conexión con el animal que había cuidado y acompañado desde sus primeros días. Sabía que este era el inicio de algo mucho más grande, algo que podía cambiar no solo la vida de Perseo, sino la suya también. A medida que avanzaban por el campo, Emilia comenzó a dirigirlo con más seguridad. Perseo, aunque aún algo torpe, seguía sus indicaciones. Al principio, sus pasos eran lentos y vacilantes, pero poco a poco fueron ganando ritmo. A medida que recorrían el campo, la sensación de libertad comenzó a llenar el aire. Era como si todo estuviera en su lugar, como si el mundo estuviera observando en silencio el progreso de un animal que, a pesar de haber sido abandonado, ahora estaba encontrando su propio camino. El sol ya comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. Emilia sonrió, sintiendo una satisfacción profunda al ver a Perseo avanzar con cada paso. A su lado, el potro comenzó a trotar lentamente, un paso más rápido, pero aún sin prisa. Para Emilia, cada paso que daba Perseo era un recordatorio de su propio viaje. Ella también había comenzado con miedo, con incertidumbre, pero ahora, allí, montando a ese potro que había rescatado, se sentía más fuerte que nunca. El viento soplaba con suavidad, acariciando su rostro y el de Perseo, mientras ambos recorrían el campo. Era un momento perfecto, lleno de promesas y de sueños por cumplir. La conexión entre ellos, ya no solo de rescate, sino de respeto mutuo, estaba cimentada más allá de cualquier duda. Y aunque los días venideros podrían ser difíciles, Emilia ya sabía que no había vuelta atrás. El camino con Perseo recién comenzaba, y no podía esperar a ver a dónde los llevaría. Finalmente, cuando el sol se ocultó por completo detrás de las montañas,
Emilia detuvo a Perseo y bajó lentamente de su espalda. Se quedó allí, observando al potro con una sonrisa serena. Sabía que su viaje juntos sería largo, pero también sabía que juntos podrían lograrlo todo. «Lo logramos», Perseo dijo en voz baja, mientras acariciaba su cuello. Y, por un momento, el mundo pareció detenerse, como si ambos compartieran una comprensión profunda de lo que significaba ese pequeño paso en el camino hacia el futuro. Los días se alargaban en la cabaña, y el vínculo entre Emilia y Perseo se fortalecía cada vez más. El potro, ahora mucho más fuerte y confiado, ya no era solo un animal al que había rescatado. Se había convertido en un compañero leal, casi una extensión de ella misma. Emilia pasaba horas junto a él, ya no solo alimentándolo y entrenándolo, sino también observándolo con una atención profunda. Cada pequeño movimiento, cada gesto del potro, le decía algo nuevo. Sabía que Perseo estaba aprendiendo a confiar en ella, pero también a crecer en fuerza y espíritu. El entrenamiento comenzaba a ser más estructurado. Emilia no se limitaba solo a paseos tranquilos por el campo o sesiones de ejercicios ligeros. Ahora, ella comenzaba a enseñarle a Perseo a trotar y, más adelante, a saltar pequeños obstáculos. Había decidido que, al igual que con las personas, el crecimiento de Perseo no sería algo forzado, sino gradual, permitiéndole avanzar paso a paso, siempre con paciencia y cuidado. Aunque el abuelo de Emilia había sido un tanto escéptico al principio, ahora veía los progresos del potro con otros ojos. No decía mucho, pero el brillo en su mirada y la manera en que observaba a Perseo mientras trotaba o saltaba los pequeños obstáculos en el campo lo decían todo. Había algo en la actitud del hombre que había cambiado. No solo respetaba el esfuerzo de Emilia, sino que también comenzaba a reconocer el potencial del animal. Él mismo, a veces, ofrecía consejos sobre cómo mejorar el entrenamiento, aunque siempre con la calma y la sabiduría propias de su experiencia. Emilia también había comenzado a imaginar el futuro. No podía evitarlo. Había algo en su corazón que le decía que Perseo tenía el potencial de llegar lejos. Y no solo para ella, sino para el mundo exterior. El potro ya había pasado de ser una criatura débil y abandonada a un animal lleno de vitalidad. Emilia soñaba, con el paso de los días, con la posibilidad de llevar a Perseo a una competencia ecuestre, como aquellas que había escuchado contar a los viajeros que pasaban por la ciudad. Pero aún era una idea remota. Sabía que había mucho más trabajo por hacer, y no quería apresurarse. Quería asegurarse de que Perseo estuviera listo, tanto física como emocionalmente. Un día, mientras realizaban una sesión de entrenamiento, el abuelo se acercó a Emilia con una mirada seria pero tranquila. El sol de la tarde caía suavemente sobre ellos, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Emilia, comenzó, mirando a Perseo que trotaba por el campo, has hecho un trabajo impresionante con este caballo. Lo has hecho crecer, no solo en cuerpo, sino en espíritu. Pero te voy a decir algo que quizás no quieras oír. Emilia lo miró, algo sorprendida. ¿Qué pasa, abuelo? El mundo no siempre será amable con él. Y no lo será contigo, tampoco, dijo el abuelo con una mirada penetrante. Un caballo como este, con el talento que está demostrando, no pasará desapercibido. No lo digo solo por su apariencia, sino por lo que es capaz de hacer. Si alguna vez decides llevarlo a una competencia, sabes que habrá quienes tratarán de robarle su oportunidad. Gente que solo ve números y resultados, no la historia que hay detrás. Emilia sintió un nudo en el estómago, como si esas palabras hubieran tocado algo profundo en su interior. Ella sabía que el abuelo tenía razón, pero no quería pensar en ello. Quería creer que el esfuerzo que había puesto en cuidar de Perseo, la bondad y el amor con los que lo había criado, serían suficientes para hacer que todo fuera bien. No me importa lo que piensen otros, dijo Emilia con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma. Perseo ha demostrado su valor, no por lo que los demás esperan, sino por lo que él ha hecho por sí mismo. El abuelo la miró en silencio, sus ojos llenos de una mezcla de respeto y preocupación. Eso es lo que quiero escuchar. Pero debes estar lista para lo que venga. No será fácil. Emilia asintió, aunque en su corazón había una pequeña chispa de incertidumbre. Sabía que el abuelo tenía razón, el mundo no siempre sería amable con ellos. Pero también sabía que Perseo tenía algo especial. Algo que no podía ser ignorado. A medida que pasaron las semanas, el entrenamiento continuó. Las sesiones de salto se volvieron más desafiantes,
y Emilia comenzó a enseñar a Perseo a maniobrar alrededor de obstáculos más complejos. Aunque todavía estaba lejos de ser perfecto, Perseo mostraba un progreso impresionante, su energía cada vez más enfocada y controlada. Sin embargo, el tiempo parecía estar jugando en contra de ellos. La primavera dio paso al verano, y con el calor llegaron nuevos desafíos. Las caminatas largas por el campo bajo el sol implacable comenzaban a ser más difíciles, y Emilia se vio obligada a adaptar sus horarios de entrenamiento para evitar las horas más calurosas del día. A veces, la fatiga de los dos, tanto física como emocional, era evidente. Pero ambos sabían que estaban construyendo algo grande, algo que valía la pena cada gota de sudor. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol en el campo, Emilia miró a Perseo, su corazón lleno de una mezcla de gratitud y esperanza. Había algo en sus ojos, algo en la forma en que se mantenía erguido, que le decía que pronto llegarían a un punto en el que Perseo podría demostrar al mundo lo que realmente valía. «Lo lograremos», susurró Emilia, acariciando su melena. «Lo sé. Juntos, lo lograremos». Perseo, con su mirada confiada, la miró fijamente. En ese instante, el vínculo entre ambos era más fuerte que nunca, y Emilia sabía que no importaba cuán difícil fuera el camino por delante. Lo recorrerían juntos. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 70,000 suscriptores. Continuamos con la historia. El cambio de estación trajo consigo una nueva sensación en el aire. Las tardes de verano se desvanecieron lentamente, dando paso a las primeras brisas frescas del otoño, que agitaban las hojas doradas de los árboles, ahora repletas de colores cálidos. El campo, que había sido testigo de tantos momentos de crecimiento y entrenamiento, se preparaba para la temporada de cosechas, mientras que Emilia y Perseo continuaban su jornada de aprendizaje. Ya no quedaba duda alguna de que el caballo había superado las expectativas que todos, incluso el abuelo, tenían sobre él. Su fuerza y destreza ya no eran solo el resultado de un rescate, sino la culminación de días y noches de esfuerzo compartido. La relación entre Emilia y Perseo se había convertido en algo más profundo de lo que las palabras podían describir. Lo que comenzó como una necesidad de salvar a un animal abandonado se había transformado en una conexión que trascendía lo físico. Emilia sentía que, de alguna manera, Perseo le había devuelto más de lo que ella había invertido en él. El caballo ya no era solo su responsabilidad, sino su compañero más cercano. Su lealtad era indiscutible, y lo que más le conmovía a Emilia era el hecho de que Perseo siempre respondía a sus esfuerzos con dedicación, como si, de alguna manera, comprendiera que ella le había dado una oportunidad que nunca habría tenido de otra forma. El entrenamiento, que en sus primeras etapas fue una mezcla de miedo e incertidumbre, ahora era una rutina de confianza mutua. Las largas horas que pasaban juntos en el campo ya no solo eran para enseñarle a Perseo a trotar o saltar obstáculos, sino que se habían convertido en momentos de juego y disfrute. Los dos habían aprendido a comunicarse sin palabras, entendiendo las señales del otro en cada movimiento. Emilia ya no necesitaba gritar órdenes, sus gestos eran suficientes. El trabajo que había hecho con el caballo se había transformado en algo más grande, una amistad inquebrantable. Sin embargo, algo seguía rondando la mente de Emilia. Aunque el caballo se había desarrollado de manera sorprendente, aún quedaba un obstáculo importante por superar: el juicio de los demás. El abuelo lo sabía, y aunque nunca le dio demasiada importancia, el mundo exterior no sería tan indulgente. A lo largo de los años, había oído historias sobre caballos que, a pesar de sus méritos, eran descartados por su origen, por su aspecto o por la presión de las competiciones. Sabía que Perseo no solo iba a ser juzgado por su habilidad, sino por su historia, por su pasado. El hecho de que había sido abandonado podría ser un peso sobre su futuro, y ese pensamiento la inquietaba. En el fondo, Emilia temía lo que podría pasar si Perseo no cumplía con las expectativas de otros. A veces, la duda se apoderaba de su mente. ¿Y si no era lo suficientemente bueno? ¿Y si el esfuerzo que había puesto no era suficiente para enfrentar la presión de una competencia? Pero entonces, miraba a Perseo, que trotaba con gracia a su lado, y sentía una fuerza interna que le decía que no importaba lo que otros pensaran. Lo que había logrado junto a él, lo que habían construido, era mucho más valioso que cualquier premio o reconocimiento externo. El abuelo, por su parte, veía el conflicto en los ojos de su nieta, pero no decía mucho al respecto. Sabía que ella tenía que enfrentarse a su propia batalla interna antes de que pudieran enfrentar lo que el futuro les tenía preparado. Sin embargo, un día,
después de una jornada de entrenamiento particularmente difícil, se acercó a Emilia mientras ella se tomaba un respiro bajo un árbol, observando cómo Perseo se movía por el campo. ¿Estás lista para lo que viene?, preguntó el abuelo, su voz tranquila pero profunda, como siempre. Emilia lo miró, sorprendida por la seriedad de su tono, pero también agradecida por la oportunidad de compartir sus miedos. «Lo estoy», respondió ella con firmeza, aunque una pequeña duda aún se asomaba en su voz. «Pero a veces siento que, incluso si él es increíble, si no gana, no será suficiente». El abuelo la observó por un momento largo, como si estuviera midiendo sus palabras. «La gente no siempre ve lo que uno ve, Emilia. Y a veces, ni siquiera el éxito inmediato lo es todo. Pero si Perseo ha llegado tan lejos, ha aprendido tanto, no es por un premio o por el reconocimiento. Es porque tú le diste algo más. Lo rescataste, le diste vida. Y eso, en sí mismo, es un logro más grande que cualquier medalla». Emilia miró al abuelo, las palabras calando profundamente en su alma. Sabía que tenía razón. No todo podía medirse en victorias. Sin embargo, aún no podía quitarse de la cabeza la idea de que el futuro de Perseo dependía de mucho más que del amor que ella le había dado. El día de la competencia se acercaba rápidamente. Emilia comenzó a organizar todos los detalles. El viaje sería largo, pero ella no se sentía nerviosa por eso. Más bien, la incertidumbre venía de lo que encontrarían al llegar allí. Los caballos que competirían en ese evento eran animales entrenados desde pequeños, con pedigrí de campeones y una gran historia detrás de ellos. Pero Perseo no era como ellos. No tenía el linaje ni las credenciales de los caballos que Emilia vería en la pista. Lo único que él tenía era su esfuerzo, su coraje y el deseo de demostrar que los sueños de un caballo no deberían ser limitados por su pasado. Finalmente, el gran día llegó. Emilia y Perseo se prepararon para el viaje. Aunque el camino hasta la competencia era largo y lleno de incertidumbres, Emilia sabía que, independientemente del resultado, este sería un hito en su vida y en la de Perseo. Era la oportunidad de mostrarle al mundo lo que ambos podían lograr juntos. En su interior, Emilia sentía una mezcla de emoción y ansiedad. La competencia, con sus luces, el ruido y las multitudes, sería un mundo completamente diferente al tranquilo campo que conocían. Pero Perseo no era el mismo caballo que había encontrado en el pantano años atrás. Él también había cambiado. Y, de alguna manera, sabía que este era su momento para brillar, para mostrarle a todos, incluso a aquellos que lo habían descartado, que él tenía algo muy valioso que ofrecer. «Hoy es el día», dijo Emilia, mientras acariciaba el cuello de Perseo con una sonrisa. «Lo lograremos, juntos». El viento soplaba suavemente, y Emilia, con el corazón lleno de emoción, subió a Perseo. Sabía que este día marcaría el comienzo de algo mucho más grande que una simple competencia. Y, sin importar lo que pasara, lo enfrentarían juntos, como siempre. El camino hacia la competencia fue largo, pero el viaje estuvo lleno de una tensión palpable. Emilia y Perseo viajaron en silencio, con el sonido del carruaje golpeando el camino polvoriento mientras avanzaban por los campos y valles. El paisaje, que tanto conocían, parecía diferente ahora. Todo a su alrededor parecía más distante, como si todo fuera una preparación para lo que estaba por venir. A cada kilómetro que avanzaban, el sentimiento de incertidumbre aumentaba en el pecho de Emilia. ¿Sería suficiente el trabajo que habían hecho? ¿Sería Perseo capaz de enfrentar el desafío? El caballo, por su parte, parecía más tranquilo que nunca. De vez en cuando, Emilia miraba hacia el costado del carruaje, donde Perseo marchaba al lado, su respiración profunda y calmada. El caballo parecía sentir la quietud de su alma, como si no le preocupara lo que iba a suceder. Emilia sonrió al notar la calma en él, y de alguna manera, eso la tranquilizó un poco. Perseo no se veía intimidado. Al contrario, parecía listo para cualquier cosa que se presentara. Al llegar al recinto de la competencia, la magnitud del evento se hizo evidente. El lugar estaba lleno de gente, de caballos de todas las edades y razas, de jinetes y entrenadores que se movían con una elegancia casi intimidante. Las gradas estaban llenas de espectadores ansiosos, y el bullicio del lugar hacía que el aire se cargara de una energía indescriptible. Emilia sintió como su corazón latía más rápido a medida que avanzaban hacia la pista de entrenamiento. A cada paso, las miradas de los demás se posaban sobre ellos, y el juicio en esos ojos ajenos era palpable. Perseo parecía percibir la magnitud del lugar,
ya que su paso se volvió más firme, como si entendiera la seriedad de la situación. Aunque no tenía el porte majestuoso de los caballos de linaje, había algo en su postura que lo hacía especial. La gente comenzaba a susurrar entre sí, observando el caballo con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Emilia intentó no prestar atención a los murmullos. Sabía que el camino de Perseo no sería fácil, pero también sabía que no podían rendirse antes de siquiera intentarlo. Al llegar a la zona de calentamiento, Emilia desmontó con gracia y guió a Perseo hacia el corral. La pista, aunque parecía amplia, estaba llena de caballos que trotaba con paso elegante, saltando obstáculos con una habilidad que solo los entrenadores más experimentados podrían haber logrado. Perseo, con su pelaje brillante y su mirada decidida, parecía fuera de lugar entre esos animales tan bien cuidados. Su cuerpo era más delgado, su apariencia menos refinada, pero en sus ojos había una chispa que no pasaba desapercibida para Emilia. «Lo vamos a lograr», murmuró Emilia, aunque no estaba segura si se lo decía a Perseo o a ella misma. Mientras se preparaban, los murmullos entre los jinetes no cesaban. Algunos reían entre ellos, claramente cuestionando la participación de un caballo como Perseo en una competencia tan importante. «¿Ese caballo? No tiene ni la mitad de la musculatura que los demás», escuchó Emilia decir. «Nunca ganará una competencia como esta». La voz estaba llena de desprecio, pero Emilia se obligó a ignorarla. El abuelo, que se había quedado atrás observando, le dedicó una mirada de apoyo cuando se acercó. «Hazlo por él», le dijo en voz baja, «porque ya ha dado todo lo que tiene, y eso es lo más importante». Emilia asintió, sabiendo que, sin importar el resultado, ella y Perseo ya habían superado un obstáculo mucho más grande que cualquier competencia. Habían cruzado juntos un umbral de confianza, amor y esfuerzo que no podía ser medido por un simple trofeo. Pero en lo más profundo de su corazón, Emilia no podía evitar soñar con lo que sería ver a Perseo destacar en la pista. Los preparativos comenzaron, y la tensión creció. Otros caballos ya habían comenzado a practicar los saltos, cada uno con una precisión casi perfecta. Emilia vio a los jinetes revisar sus monturas, afinar detalles y dar órdenes a sus caballos con una autoridad que venía de años de experiencia. Mientras tanto, ella y Perseo solo contaban con lo que habían logrado juntos en ese pequeño campo lejano. No tenían la ventaja de la técnica ni la perfección de los otros, pero tenían algo que los demás no podían entender: la fuerza de su conexión. Finalmente, llegó el momento. Emilia se subió a Perseo, ajustó las riendas y se posicionó en la línea de salida, junto a los otros competidores. El caballo, que había estado tranquilo todo el día, pareció sentirse diferente. Su cuerpo estaba tensado, como si la pista fuera algo completamente nuevo para él. Emilia sintió como su corazón latía al mismo ritmo que el de él, con una sincronía que solo ellos dos podían compartir. El silbido del árbitro sonó en el aire, y todos los caballos comenzaron a moverse, cada uno en su propio ritmo. Perseo, a pesar de su inexperiencia, respondió de inmediato al primer salto. Al principio, Emilia no sabía qué esperar, pero Perseo saltó con una gracia inesperada, levantándose en el aire con fuerza y aterrizando suavemente. La multitud comenzó a murmurarse entre sí, sorprendida por la destreza que el caballo había demostrado. Emilia sonrió, sin dejar de guiarlos hacia el siguiente obstáculo. Sabía que no tenían muchas probabilidades de ganar, pero en ese momento, en ese único salto, Perseo ya había ganado algo mucho más grande. Había demostrado que no importaba su pasado, su apariencia ni las dudas de los demás. Él estaba allí, con todo su esfuerzo y su corazón, y Emilia no podía sentirse más orgullosa de él. A medida que avanzaban, los obstáculos parecían más grandes, pero Perseo y Emilia no se detuvieron. Cada salto era más desafiante que el anterior, pero el caballo respondía con la misma determinación que había demostrado desde el primer día que lo encontró. Las miradas de los otros competidores comenzaron a cambiar. Ya no era un caballo descoordinado y sin pedigrí, ahora era un contendiente digno de respeto. La multitud comenzó a animar, y el corazón de Emilia latió con más fuerza. Había algo en ese momento que les pertenecía a los dos, algo que ningún trofeo ni medalla podría arrebatarles. Al cruzar el último obstáculo y llegar a la meta, Emilia soltó una respiración profunda, casi como si hubiera estado conteniéndola durante todo el recorrido. Miró a Perseo, cuyos ojos brillaban con una mezcla de satisfacción y cansancio, y supo, en ese preciso instante, que ambos habían logrado lo que se propusieron: demostrarse a sí mismos que nada ni nadie podía arrebatarles la victoria que ya habían ganado.
El aire del atardecer era fresco y limpio, con el sol a punto de ocultarse tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. La competencia había terminado, pero el bullicio de la multitud seguía presente. Las voces de los jinetes y los espectadores se entremezclaban en una cacofonía que aún resonaba en los oídos de Emilia. Sin embargo, en su corazón, el sonido más claro era el de su respiración y la de Perseo, que ambos compartían en ese momento de calma después de la prueba. Emilia miró a su alrededor y vio a otros competidores celebrando con sus caballos, algunos recibiendo premios y trofeos, otros saludando con satisfacción a sus monturas, orgullosos de lo logrado. No podía negar que, en su interior, sentía una ligera punzada de duda. Sabía que no habían ganado, no de la manera en que otros lo entendían. Pero en su pecho, el peso del esfuerzo compartido y la conexión con Perseo era un premio mucho más grande que cualquier medalla. Mientras caminaban hacia el área de descanso, Emilia acarició suavemente el cuello del caballo. «Lo lograste», murmuró con una sonrisa, aunque su voz estaba cargada de emoción. «Tú, mi valiente amigo, lo lograste». Perseo, como si entendiera perfectamente lo que ella decía, giró su cabeza hacia ella, sus ojos brillando con una confianza inquebrantable. El caballo estaba agotado, pero en sus ojos había una chispa que no podría apagarse, no hoy, no después de lo que habían vivido juntos. La relación que habían construido en esos años, un lazo de confianza y respeto mutuo, había sido puesta a prueba en la pista, y ambos lo habían superado. De repente, una figura conocida apareció en la distancia. Emilia levantó la vista y vio a un hombre alto acercándose con paso firme, su rostro marcado por el paso del tiempo y las decisiones que había tomado. Su presencia, siempre imponente, hacía que los demás a su alrededor se apartaran, como si el aire mismo se volviera denso cuando él estaba cerca. Era el millonario que había abandonado a Perseo años atrás. Ahora, él caminaba hacia ella con una mirada que no podía ser ignorada. El corazón de Emilia dio un brinco al verlo, pero rápidamente se obligó a calmarse. No podía dejar que el encuentro la desestabilizara. Perseo era su prioridad, no los antiguos errores de quienes lo habían despreciado. El millonario se detuvo a una distancia prudente, observando a Perseo con una mirada fría y calculadora. No parecía impresionado por la presencia del caballo, y su mirada se desvió hacia Emilia, como si le estuviera evaluando con la misma distancia que había adoptado hacia su caballo tantos años atrás. «Veo que has hecho algo con él», dijo el millonario, su voz cargada de desdén disfrazado de curiosidad. «No me sorprende, parece que la niña ha logrado convertir a ese caballo en algo presentable». Emilia sintió una oleada de indignación, pero se mantuvo firme, mirando al hombre a los ojos con la misma determinación que había mostrado en la pista. «No es solo presentable», respondió con calma. «Es mucho más que eso. Es un caballo fuerte, valiente, y ha sido una bendición en mi vida». El millonario la miró fijamente, como si no entendiera lo que acababa de escuchar. «Te has encariñado con él, ¿verdad? Pensé que lo habrías vendido, que al final eso es lo que realmente importa en este negocio». Su tono era tan frío que Emilia sintió un escalofrío. No podía comprender cómo alguien podía reducir la vida de un ser tan noble a una simple transacción. «Este no es un negocio», dijo Emilia con firmeza. «Este es un ser vivo, y ha sido parte de mi vida mucho más de lo que tú podrías entender. No lo crié para venderlo, lo crié para darle la oportunidad que le negaron». El millonario la observó por un momento, evaluando cada palabra, como si intentara medir el valor de sus emociones. Finalmente, su rostro se relajó en una ligera sonrisa, una que no parecía tener ni la calidez ni la bondad que otras sonrisas podrían tener. «De todas formas, no me sorprende. Sabía que algún día encontrarías un propósito para él. No tengo nada en contra de lo que has hecho, niña. Pero en el fondo, sabes que, si realmente quieres hacerlo bien, deberías estar con caballos como los míos. Los verdaderos campeones». Emilia, con el corazón latiendo fuerte, decidió que no iba a dejar que el desprecio del hombre la afectara. Sabía lo que Perseo representaba, lo que significaba para ella, y no necesitaba que nadie más lo validara. «Perseo es mucho más de lo que imaginas», dijo, mirando al hombre a los ojos. «Y si algún día decides verlo por lo que realmente es, sabrás que ha ganado mucho más que solo una competencia. Ha ganado la oportunidad de ser libre». El millonario se quedó en silencio, como si las palabras de Emilia le hubieran golpeado con fuerza. Aunque no lo expresó, algo en su mirada cambió, y por un momento, Emilia pensó que tal vez,
aunque solo fuera por un segundo, había comprendido lo que realmente importaba. Pero rápidamente, la indiferencia volvió a apoderarse de él. «Bueno, buena suerte con tu caballo», dijo, antes de dar media vuelta y alejarse, su paso firme y decidido, como si nada hubiera sucedido. Pero Emilia no lo miró más. En lugar de eso, se agachó y acarició la melena de Perseo, que la miraba con una lealtad inquebrantable. «Nosotros ya ganamos», murmuró Emilia para sí misma, sabiendo que no necesitaba nada más. Perseo, con su presencia tranquila y su mirada confiada, estaba allí con ella, y nada ni nadie podría arrebatarles lo que habían logrado juntos. Al final, las medallas y los trofeos se desvanecen con el tiempo, pero los momentos compartidos, las victorias alcanzadas con el corazón, son lo que realmente perdura. Y Perseo había ganado algo mucho más importante que cualquier premio: su libertad, su dignidad y el amor incondicional de la niña que lo había rescatado. Los días siguientes a la competencia fueron una mezcla de emociones y reflexiones. Aunque la victoria no había sido materializada en una medalla brillante o en un trofeo que pudiera exhibirse con orgullo, el logro de Emilia y Perseo era innegable. Ambos sabían que habían superado una barrera mucho más importante, la que había separado al caballo débil y despreciado del caballo fuerte y digno que había deslumbrado a todos en la pista. Emilia pasaba sus días cuidando a Perseo con una devoción casi mística. Lo alimentaba con la misma ternura de siempre, lo peinaba con dedicación y lo entrenaba con paciencia. Ya no había necesidad de hacerle frente a las dudas del pasado, porque lo que había logrado con él hablaba por sí mismo. A cada paso que daban juntos, su vínculo se fortalecía, y su relación de confianza se afianzaba aún más. Pero algo en el aire había cambiado desde la competencia. El susurro de la victoria seguía rondando las tierras, y en los pueblos cercanos comenzaron a hablar de la inesperada actuación de Perseo. La historia de ese caballo que había sido dejado atrás por su propio dueño, el millonario, y que ahora demostraba un coraje inquebrantable, se esparció como pólvora. No solo en el campo, sino también en las ciudades cercanas, donde personas de todos los rincones empezaron a interesarse por el caballo y su historia. Fue entonces cuando llegaron los primeros intentos por parte de su antiguo dueño. El millonario, que había observado de lejos, comenzaba a percatarse de la fama que Perseo había adquirido. La gente, aunque no reconociera su participación en el destino del caballo, empezaba a ver a Perseo como un símbolo de superación y perseverancia. El nombre de Emilia también comenzó a ser conocido, no solo como la niña que había salvado a un caballo, sino como la joven que había desafiado las expectativas y había creado una historia de redención. Un día, cuando Emilia estaba en el campo, guiando a Perseo hacia la cerca donde él disfrutaba pastar, un carruaje se detuvo cerca de la entrada de su casa. Una figura se bajó, y Emilia, al reconocer al millonario, sintió como su pulso se aceleraba. El hombre caminó hacia ella, su rostro más serio que nunca, y se detuvo a una distancia respetuosa. «Emilia», dijo el millonario, su tono cargado de una autoritaria calma, «he estado observando todo lo que has hecho con ese caballo, y debo admitir que me ha sorprendido». Emilia lo miró sin decir palabra alguna. Sabía que él no había venido a felicitarla, sino a ofrecerle algo que, en su mente, tenía un valor mucho más alto que lo que ella y Perseo representaban. «Vengo a hacerte una oferta», continuó él, con voz firme. «Perseo puede ser parte de mi establo. Puedo ofrecerte una suma considerable por él. Un caballo como él, con un pasado tan interesante, podría ser un símbolo para mis competiciones. No solo me beneficiaría a mí, sino también a ti. Podrías tener todo lo que siempre has querido: dinero, fama, acceso a los mejores entrenadores, las mejores instalaciones». Emilia, que había estado mirando a Perseo mientras el hombre hablaba, levantó la vista y se encontró con sus ojos. No necesitaba más que ese contacto visual para saber lo que debía hacer. «No te ofrezco mi caballo, ni mi amistad, ni mi lealtad a cambio de dinero», respondió Emilia, con la voz firme. «Perseo no es un objeto para ser intercambiado o exhibido. Es un ser vivo, y como lo fue para mí en su momento, es una lección para todos aquellos que no entienden lo que realmente importa. No me interesa lo que puedas darme. Yo ya tengo lo que necesito». El millonario, que había sido una figura dominante en su vida, ahora parecía mucho más pequeño ante la firmeza de Emilia. Su rostro se endureció, pero al mismo tiempo, algo en su mirada cambió. Quizá, por primera vez, comprendió lo que Perseo representaba para ella, y lo que había perdido cuando abandonó al caballo sin darle una segunda oportunidad. Emilia continuó:
Perseo y yo ya hemos recorrido un largo camino juntos. Y aunque no haya trofeos ni premios en juego, eso no significa que no hayamos ganado algo mucho más valioso. Lo que compartimos no se puede comprar. El millonario permaneció en silencio durante unos segundos, observando a Emilia con una mezcla de resentimiento y reconocimiento. Finalmente, dio un paso atrás, y sin decir nada más, subió nuevamente a su carruaje. La figura del hombre se desvaneció en el horizonte, llevándose consigo las últimas esperanzas de recuperar a Perseo. Emilia, sin embargo, no lo miró irse. En lugar de eso, se acercó a Perseo, acarició su cuello con suavidad y susurró: «Nosotros ya ganamos, ¿verdad?». El caballo, con su mirada llena de entendimiento, dio un paso hacia ella, como si estuviera de acuerdo con cada palabra. Juntos, se quedaron allí, observando el campo que tanto les había dado. Sabían que, aunque el mundo a su alrededor cambiara, lo que ellos habían logrado no dependía de nadie más. Lo habían logrado entre ellos, con el esfuerzo de cada día, con la confianza en lo que eran capaces de alcanzar. Al final, la verdadera victoria de Perseo y Emilia no se encontraba en los trofeos ni en los aplausos. Su victoria estaba en el amor y el respeto que se habían dado el uno al otro, en el compromiso de haber transformado su historia de abandono en una historia de triunfo personal. Y mientras el sol se ocultaba, iluminando de nuevo el horizonte, Emilia supo que no importaba lo que el futuro trajera. Lo que habían construido juntos era eterno. Si llegaste hasta el final de la historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras de animales.